Médico hace algo impensable con exestudiante en guardia nocturna. Antes de comenzar esta historia extraordinaria, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal para más historias que exploran los límites complejos de las relaciones humanas. El doctor Alejandro Mendoza había construido su carrera médica sobre los cimientos de la disciplina férrea y el control absoluto de sus emociones. A los 35 años era el jefe de cardiología más joven en la historia del Hospital General San Miguel en Madrid, una posición que había alcanzado a través de 15 años de dedicación incansable, noches sin dormir estudiando, y una capacidad casi sobrenatural para mantener la objetividad profesional incluso en las situaciones más desafiantes. Su oficina en el 6º piso reflejaba su personalidad meticulosa. Paredes forradas de diplomas y certificaciones internacionales, una biblioteca médica organizada por especialidades y fechas de publicación, un escritorio de madera maciza donde cada documento tenía su lugar específico. La fotografía enmarcada de sus padres, ambos médicos fallecidos en un accidente de tráfico cuando él tenía 28 años, ocupaba el lugar central. Un recordatorio constante del legado que había heredado y la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. Alejandro había aprendido desde joven que las emociones eran el enemigo de la precisión médica. Su padre, el reconocido cardiólogo Dr. Eduardo Mendoza, le había enseñado que un médico que se dejaba llevar por los sentimientos era un médico peligroso. La medicina es una ciencia exacta, Alejandro, le decía durante las cenas familiares donde invariablemente se discutían casos clínicos. Los pacientes confían en nuestra objetividad, no en nuestra capacidad de empatizar con su dolor. Esta filosofía había servido bien a Alejandro durante toda su formación y los primeros años de su carrera. Había navegado exitosamente por la residencia, había completado especializaciones en 3 países diferentes, había publicado papers en las revistas médicas más prestigiosas del mundo, todo manteniendo una distancia emocional apropiada con pacientes, colegas y estudiantes. Pero había habido una excepción a esta regla autoimpuesta, una grieta en la armadura emocional que Alejandro había construido tan cuidadosamente. Y esa grieta tenía nombre: Sofía Elena Castellanos. Sofía había llegado a su servicio como estudiante de medicina de 4º año 3 años atrás, en el otoño de 2021. Era una joven de 23 años con una mezcla fascinante de determinación intelectual y vulnerabilidad emocional, algo que había captado inmediatamente la atención de Alejandro, aunque él se había negado a reconocerlo entonces. Tenía el cabello castaño oscuro que siempre llevaba recogido en una cola de caballo perfecta durante las guardias. Esto revelaba la curva elegante de su cuello y unos pendientes pequeños de plata que brillaban sutilmente bajo las luces del hospital. Sus ojos eran de un verde intenso que parecían absorber cada detalle de las lecciones médicas que Alejandro impartía. Tenía la costumbre inconsciente de morderse ligeramente el labio inferior cuando se concentraba en casos particularmente complejos. Desde el primer día, Sofía había demostrado una comprensión intuitiva de la cardiología que había impresionado incluso a Alejandro, quien tenía fama de ser especialmente exigente con los estudiantes. Mientras otros estudiantes luchaban por entender conceptos básicos de electrofisiología cardíaca, Sofía hacía preguntas que revelaban una comprensión profunda, no solo de la teoría, sino de las implicaciones clínicas más sutiles. Doctor Mendoza, había dicho durante su segunda semana de rotación, mientras revisaban el electrocardiograma de un paciente con fibrilación auricular. ¿No cree que este patrón irregular podría indicar no solo fibrilación, sino también un posible inicio de insuficiencia cardíaca congestiva? La elevación sutil en el segmento ST en las derivaciones B1 y B2 sugiere una sobrecarga ventricular que podría estar siendo subestimada. Alejandro había levantado la mirada del electrocardiograma, sorprendido. La observación de Sofía era no solo correcta, sino que demostraba un nivel de análisis que él no esperaba de una estudiante de 4º año. Muy perspicaz, señorita Castellanos, había respondido, tratando de mantener su tono profesional habitual. Efectivamente, este paciente desarrolló insuficiencia cardíaca 3 días después de este ECG. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Sofía había sonreído entonces, una sonrisa pequeña pero radiante que había causado una reacción física inexplicable en Alejandro. Un calor que se extendía desde su pecho hasta su abdomen. Una aceleración de su propio ritmo cardíaco que reconoció inmediatamente pero se negó a analizar. Bueno, había dicho Sofía, jugando nerviosamente con su estetoscopio. Mi abuela murió de insuficiencia cardíaca cuando yo tenía 16 años. Pasé muchas horas en el hospital con ella, observando los monitores, haciendo preguntas a las enfermeras y médicos. Supongo que desarrollé un ojo para los patrones sutiles. Era la primera vez que Sofía compartía algo personal durante una rotación médica, y Alejandro se había dado cuenta de que quería saber más. No solo sobre sus observaciones clínicas, sino sobre su abuela, sobre esas horas en el hospital,
sobre los pensamientos de un adolescente de 16 años enfrentándose a la mortalidad por primera vez. Pero había mantenido la conversación en territorio profesional, como había hecho durante los siguientes 6 meses de rotación de Sofía en cardiología. Durante esos meses, Alejandro había observado cómo Sofía interactuaba con los pacientes. Había una calidez natural en su manera de hablar con ellos, una capacidad de transmitir tanto profesionalismo como compasión genuina. Los pacientes respondían a ella de manera diferente que a otros estudiantes, confiaban en ella más rápidamente, seguían sus instrucciones con mayor diligencia, incluso parecían recuperarse un poco más rápido cuando Sofía estaba involucrada en su cuidado. «Tiene algo especial», le había comentado la enfermera jefe, Carmen Rodríguez, después de observar a Sofía calmar a un paciente anciano que había estado agitado toda la mañana. «No es solo conocimiento médico, es intuición, empatía real. He visto muchos estudiantes pasar por aquí, pero pocos con su combinación de inteligencia clínica y corazón». Alejandro había estado de acuerdo silenciosamente, aunque nunca lo había expresado en voz alta. Durante los últimos 2 meses de la rotación de Sofía, Alejandro había comenzado a notar cambios sutiles en su propio comportamiento. Se encontraba esperando las mañanas cuando sabía que ella estaría en su servicio. Planificaba las rondas médicas de manera que incluyeran casos más interesantes cuando Sofía estaba presente. Había comenzado a quedarse un poco más tarde en las noches cuando ella tenía guardia, inventando tareas administrativas que requerían su presencia en el hospital. Una noche de diciembre, durante una de las últimas guardias de Sofía en cardiología, había ocurrido el incidente que Alejandro había tratado de olvidar durante los siguientes 3 años. Habían estado trabajando en la UCI cardíaca hasta las 2 de la madrugada, estabilizando a un paciente de 54 años que había sufrido un infarto masivo. La cirugía había sido exitosa, pero la recuperación era delicada. Alejandro había decidido quedarse para monitorear personalmente los primeros signos vitales postoperatorios. Sofía había insistido en quedarse también, argumentando que quería observar el protocolo completo de recuperación postquirúrgica. Alejandro había cedido, diciéndose a sí mismo que era una oportunidad educativa valiosa. A las 3:30 de la madrugada, cuando finalmente había quedado claro que el paciente se estabilizaría exitosamente, Alejandro y Sofía se habían encontrado solos en la pequeña sala de descanso médico. Alejandro preparaba café mientras Sofía actualizaba los expedientes en la computadora. «Doctor Mendoza», había dicho Sofía suavemente sin levantar la mirada de la pantalla, «quería agradecerle por todo lo que me ha enseñado estos meses. He aprendido más en cardiología que en todas mis rotaciones anteriores combinadas». Alejandro había pausado en su preparación del café. Había algo en el tono de su voz, una nota de emoción genuina que había tocado algo profundo dentro de él. «Ha sido un placer trabajar con usted, señorita Castellanos», había respondido, manteniendo su formalidad habitual pero sintiendo que las palabras sonaban inadecuadas. «Tiene un futuro muy prometedor en medicina. ¿Puedo preguntarle algo personal?», había dicho Sofía entonces, finalmente levantando la mirada de la computadora. Alejandro había dudado. Permitir preguntas personales era cruzar una línea que había mantenido cuidadosamente durante toda su carrera. Pero algo en la expresión de Sofía, una vulnerabilidad auténtica mezclada con curiosidad intelectual, había hecho que asintiera. «¿Por qué se hizo cardiólogo?», había preguntado. «Quiero decir, sé que sus padres también eran médicos, pero había algo más, ¿verdad? Lo he visto con los pacientes cardíacos. No es solo competencia profesional, es algo más personal». Alejandro había sentido como si Sofía pudiera ver directamente dentro de su alma. La pregunta había tocado algo que él raramente se permitía examinar, incluso en privado. «Mi hermano menor», había dicho finalmente, las palabras saliendo antes de que pudiera reconsiderarlas. «Murió de un defecto cardíaco congénito cuando tenía 8 años. Yo tenía 12. Los médicos dijeron que si hubieran detectado la condición un año antes, habrían podido corregirla quirúrgicamente». Sofía había estado en silencio por un largo momento, pero Alejandro había podido sentir la calidez de su empatía llenando el espacio entre ellos. «Lo siento mucho», había susurrado finalmente. «Debe haber sido devastador para usted y su familia». «Cambió todo», había admitido Alejandro. «Mi relación con mis padres, mi perspectiva sobre la medicina, mi comprensión de lo frágil que es realmente la vida. Decidí esa misma semana que me haría cardiólogo, que aprendería todo lo que fuera posible para que ninguna familia tuviera que pasar por lo que pasamos nosotros». Era la conversación más personal que había tenido con un estudiante en toda su carrera. Y mientras las palabras salían de su boca, Alejandro se había dado cuenta de que no se arrepentía de compartirlas. La expresión en el rostro de Sofía no era de lástima o curiosidad morbosa, sino de comprensión genuina. «Gracias por confiar en mí con esa historia», había dicho Sofía suavemente. «Explica mucho sobre el tipo de médico que es usted y el tipo de persona.
En ese momento, en esa pequeña sala de descanso iluminada solo por la luz suave de la computadora y el resplandor del pasillo del hospital, Alejandro había sentido algo que no había experimentado en años, una conexión genuina con otra persona. No basada en competencia profesional o respeto mutuo, sino en algo más profundo y más peligroso. Había dado un paso hacia Sofía casi inconscientemente. Ella no se había alejado. Por un momento que se sintió eterno, habían estado a apenas centímetros de distancia. Alejandro había podido oler su perfume sutil, había podido ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes, había podido sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Y entonces, como si hubiera despertado de un trance, Alejandro se había apartado bruscamente. «Es muy tarde», había dicho, su voz más áspera de lo que había pretendido. «Debería irse a casa. Yo me quedaré para el siguiente chequeo del paciente». La expresión en el rostro de Sofía había cambiado instantáneamente. La calidez se había desvanecido, reemplazada por una máscara de profesionalismo que reflejaba la suya propia. «Por supuesto, doctor Mendoza», había dicho, recogiendo sus cosas rápidamente. «Que tenga una buena noche». Había salido de la sala sin mirar atrás, dejando a Alejandro solo con el zumbido de la máquina de café y el peso aplastante de lo que casi había permitido que sucediera. Esa había sido la última conversación personal que habían tenido durante la rotación de Sofía. Los siguientes 2 meses habían transcurrido con una cortesía profesional fría que había reemplazado completamente la camaradería que habían desarrollado. Cuando Sofía había terminado su rotación en cardiología y había pasado a cirugía general, Alejandro se había convencido de que había hecho lo correcto. Mantener límites profesionales apropiados era esencial. Lo que había sentido esa noche había sido simplemente el resultado del cansancio, el estrés de una cirugía compleja y la intimidad natural que se desarrolla entre colegas que trabajan en situaciones de alta presión. Durante los siguientes 3 años, Alejandro había seguido la carrera de Sofía desde la distancia. Sabía que había destacado en cirugía general, que había recibido múltiples reconocimientos académicos, que había sido aceptada en el programa de residencia en cardiología más competitivo del país. Sabía también que había rechazado ofertas de hospitales en Barcelona y Sevilla para quedarse en Madrid. Sabía, porque había seguido discretamente cada paso de su progreso académico, que Sofía regresaría al Hospital General San Miguel como residente de cardiología en julio de 2024. Y ahora, en octubre de 2024, la doctora Sofía Castellanos era oficialmente su colega. Habían pasado 3 meses desde que Sofía había comenzado su residencia en cardiología. 3 meses durante los cuales Alejandro había mantenido una distancia profesional estricta, tratándola exactamente igual que a los otros residentes, asignándole casos desafiantes pero apropiados para su nivel de experiencia, proporcionando feedback constructivo pero impersonal sobre su desempeño. Pero internamente, Alejandro había estado luchando contra sentimientos que había crecido más intensos con cada día que pasaba. Sofía había madurado durante los 3 años desde su rotación como estudiante. Seguía teniendo la misma inteligencia clínica intuitiva, la misma compasión natural con los pacientes, pero ahora había añadido una confianza profesional que la hacía aún más impresionante como médica y aún más atractiva como mujer. Había cambios físicos también. Su cabello era ligeramente más corto ahora, cortado en capas que enmarcaban su rostro de manera elegante. Había ganado peso saludable, desarrollando curvas suaves que eran visibles incluso bajo sus scrubs médicos. Había una nueva sofisticación en la forma en que se movía, una gracia consciente que hablaba de una mujer que había crecido completamente en su cuerpo y en su poder personal. Pero lo que más afectaba a Alejandro era la forma en que Sofía lo miraba ahora. Ya no había la admiración estudiantil de 3 años atrás. En su lugar, había algo más complejo en sus ojos verdes. Respeto profesional, sí, pero también algo que parecía peligrosamente cercano al desafío, como si supiera exactamente el efecto que tenía sobre él y estuviera esperando ver qué haría al respecto. Durante las rondas médicas, Alejandro se encontraba hiperconsciente de su presencia. Cuando ella hacía preguntas clínicas inteligentes, él tenía que hacer un esfuerzo consciente para no sonreír con demasiada calidez. Cuando ella interactuaba con pacientes, él tenía que recordarse a sí mismo que no debería estar observándola con tanta atención. Cuando trabajaban en casos complejos juntos, la tensión en el aire era casi palpable. Los otros residentes habían comenzado a notar también. Durante las reuniones del equipo médico, Alejandro había interceptado miradas conocedoras entre algunos de los médicos más jóvenes cuando él y Sofía interactuaban. La enfermera jefe Carmen había hecho algunos comentarios sutiles sobre la química profesional entre ciertos miembros del equipo. Alejandro sabía que estaba caminando en terreno peligroso. Como jefe del departamento, cualquier relación personal con una residente bajo su supervisión sería no solo éticamente cuestionable, sino potencialmente destructiva para ambas carreras. El hospital tenía políticas estrictas sobre relaciones entre supervisores y subordinados. Si algo se desarrollara entre él y Sofía,
Uno de los dos tendría que transferirse a otro departamento o incluso a otro hospital. Pero saber que algo era imprudente y poder controlarlo completamente eran dos cosas diferentes. La situación había llegado a un punto crítico 2 semanas atrás, durante una guardia nocturna particularmente desafiante. Habían recibido 3 casos de emergencia cardíaca en una sola noche: un infarto masivo en un hombre de 42 años, una embolia pulmonar en una mujer embarazada de 36 semanas y un aneurisma aórtico roto en un paciente de 68 años. El equipo médico había trabajado sin descanso desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Sofía había estado excepcional esa noche. Había asistido en las 3 cirugías, había manejado las complicaciones postoperatorias con una competencia que rivalizaba con residentes de años superiores y había mantenido un nivel de energía y concentración que había impresionado a todo el equipo. A las 5:30 de la madrugada, cuando finalmente habían estabilizado al último paciente y el resto del equipo había comenzado a retirarse, Alejandro y Sofía se habían encontrado nuevamente solos en la sala de descanso médico. Alejandro había estado preparando su informe final de la noche cuando había notado que Sofía estaba sentada en el sofá pequeño de la esquina, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Su respiración era lenta y regular, y por un momento, él había pensado que se había quedado dormida. ¿Está bien, doctora Castellanos?, había preguntado suavemente. Sofía había abierto los ojos lentamente y lo había mirado con una expresión que él no había podido interpretar completamente. Cansancio sí, pero también algo más profundo. Una especie de evaluación silenciosa. Solo necesitaba un momento, había dicho, su voz ligeramente ronca de fatiga. Ha sido una noche intensa. Alejandro había terminado su informe y se había levantado para irse, pero algo en la postura de Sofía lo había detenido. Había algo vulnerable en la forma en que estaba sentada, algo que contrastaba con la competencia profesional que había demostrado toda la noche. Hizo un trabajo excepcional esta noche, había dicho, manteniéndose de pie junto a la puerta pero sin salir, especialmente durante la cirugía del aneurisma. Su trabajo con las suturas vasculares fue impresionante. Sofía había sonreído entonces, una sonrisa pequeña pero genuina que había enviado una onda familiar de calor a través del pecho de Alejandro. Gracias, había dicho. Significa mucho viniendo de usted. Había habido algo en la forma en que había dicho usted que había sugerido que no estaba hablando solo como residente a supervisor. Había una intimidad sutil en su tono, un reconocimiento de su historia compartida que trascendía su relación profesional actual. Alejandro había dado un paso de regreso hacia la sala en lugar de salir. ¿Puedo preguntarle algo?, había dicho, ecoando inconscientemente las palabras que ella había usado 3 años atrás. Sofía había asentido, enderezándose ligeramente en el sofá. ¿Por qué decidió quedarse en Madrid para su residencia? Sé que tuvo ofertas muy atractivas en otros lugares. La pregunta había salido antes de que Alejandro pudiera censurarse. Era demasiado personal, demasiado cargada de implicaciones que no debería estar explorando. Sofía había estado en silencio por un largo momento, estudiando su rostro con esos ojos verdes intensos. ¿Realmente quiere saberlo?, había preguntado finalmente. La pregunta había estado cargada de significado, y Alejandro había sabido que estaba en un punto de no retorno. Podía dar una respuesta segura, profesional, que mantuviera los límites apropiados, o podía admitir que sí, que realmente quería saberlo, que había estado pensando en ella durante 3 años, que su decisión de quedarse en Madrid había sido tanto una bendición como una tortura para él. Sí, había dicho simplemente. Sofía se había levantado del sofá entonces, acercándose hasta estar a solo 1 metro de distancia de él. La misma proximidad que había sido tan perturbadora 3 años atrás, pero ahora cargada con años de tensión acumulada y la conciencia de que ya no era su estudiante. Me quedé porque hay algo sin terminar aquí, había dicho suavemente. Algo que comenzó hace 3 años y que nunca tuvimos la oportunidad de explorar apropiadamente. Alejandro había sentido como si el aire hubiera salido de sus pulmones. Sofía estaba siendo completamente directa sobre algo que él había estado negando y suprimiendo durante años. Sofía había comenzado usando su nombre de pila por primera vez en 3 años. Lo sé, había interrumpido ella. Sé que es complicado. Sé que hay consideraciones profesionales, políticas del hospital, implicaciones para nuestras carreras. He pensado en todo eso. He pasado 3 años pensando en todo eso. Se había acercado un paso más, y Alejandro había podido oler su perfume otra vez, diferente ahora pero igualmente intoxicante. Pero también sé lo que sentí esa noche hace 3 años, había continuado. Y sé que usted sintió algo también. Y sé que esos sentimientos no se han desvanecido para ninguno de los dos. Alejandro había sabido que debería detener la conversación inmediatamente. Debería haber dicho algo sobre límites profesionales, sobre la necesidad de mantener relaciones apropiadas en el lugar de trabajo, sobre las consecuencias potenciales para ambos. En lugar de eso, había dado un paso hacia ella. No, había susurrado. No se han desvanecido.
Habían estado así por un momento, a centímetros de distancia, respirando el mismo aire, sintiendo la tensión eléctrica que había estado construyéndose entre ellos durante meses. Alejandro había podido ver las motas doradas en los ojos de Sofía, había podido sentir el calor radiando de su cuerpo, había podido escuchar su respiración ligeramente acelerada que reflejaba la suya propia. Y entonces, como si hubieran sido magnetizados, se habían acercado el último centímetro. El beso había sido suave al principio, casi experimental, como si ambos estuvieran probando algo de lo que no estaban completamente seguros. Pero cuando Sofía había respondido, presionando su cuerpo contra el de él, algo se había liberado en Alejandro que había estado contenido durante años. La había atraído hacia sí, profundizando el beso, sintiendo como años de tensión sexual reprimida se liberaban de una vez. Las manos de Sofía habían encontrado su rostro, sus dedos enredándose en su cabello, y él había podido sentir su corazón latiendo contra su pecho. El beso había durado tal vez 30 segundos, pero había sentido como si hubiera cambiado fundamentalmente algo entre ellos. Cuando finalmente se habían separado, ambos habían estado sin aliento. «Dios mío», había susurrado Sofía, tocando sus propios labios como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Alejandro había sentido una mezcla de euforia y pánico. Lo que acababan de hacer cruzaba todas las líneas profesionales que había mantenido cuidadosamente durante su carrera. Pero al mismo tiempo había sido lo más correcto que había sentido en años. No debimos... había comenzado, pero Sofía había puesto un dedo sobre sus labios. «No», había dicho firmemente, «no vas a retractarte de eso. No vas a pretender que fue un error o que fue solo el cansancio o el estrés. Eso fue real, Alejandro. Eso fue 3 años de espera llegando finalmente a algo verdadero». Había algo en la forma en que había dicho su nombre de pila, con una intimidad y una posesividad que él nunca había escuchado en su voz, que había hecho que toda resistencia se desmoronara. «Tienes razón», había admitido, «pero eso no significa que sea simple. Hay consecuencias reales que tenemos que considerar». «Lo sé», había dicho Sofía, «y quiero considerar todas. Quiero que hablemos de todo. Las políticas del hospital, nuestras carreras, cómo manejamos esto sin comprometer nuestra integridad profesional. Pero no quiero pretender que no pasó». Habían acordado entonces encontrarse para cenar al día siguiente, fuera del hospital, para hablar apropiadamente sobre lo que había sucedido y lo que podría significar para su futuro. Pero esa cena nunca había ocurrido. Al día siguiente, el doctor Ricardo Herrera, director médico del hospital, había llamado a Alejandro a su oficina para una reunión que había cambiado todo. «Alejandro», había dicho el doctor Herrera, un hombre de 60 años con 35 años de experiencia administrativa hospitalaria, «he recibido algunos comentarios sobre tu relación con la doctora Castellanos». Alejandro había sentido como si le hubieran tirado un balde de agua fría. «¿Qué tipo de comentarios?» «Nada específico», había aclarado el doctor Herrera. «Pero algunos miembros del personal han notado que hay una dinámica inusual entre ustedes dos. Como sabes, tenemos políticas muy estrictas sobre relaciones entre supervisores y subordinados». «Por supuesto», había dicho Alejandro, manteniendo su voz cuidadosamente neutra. «Siempre he mantenido relaciones completamente profesionales con todos los residentes». «Estoy seguro de que sí», había dicho el doctor Herrera. «Pero dado que la doctora Castellanos fue estudiante tuya hace algunos años, y dado que ahora trabaja directamente bajo tu supervisión, pensé que sería prudente recordarte que cualquier relación personal sería problemática para ambos». El mensaje había sido claro. Alejandro estaba siendo advertido oficialmente, aunque sutilmente, sobre mantener límites apropiados. Esa tarde había cancelado la cena con Sofía a través de un mensaje de texto formal. No había explicado la razón, simplemente había dicho que había reconsiderado y que creía que era mejor mantener su relación estrictamente profesional. La respuesta de Sofía había sido igualmente formal. «Entiendo. Gracias por clarificar la situación». Durante las 2 semanas siguientes habían interactuado solo cuando era absolutamente necesario para el funcionamiento del departamento. Sofía había sido impecablemente profesional, nunca dando indicación alguna de que había habido algo personal entre ellos. Alejandro había hecho lo mismo, tratándola exactamente igual que a los otros residentes, pero la tensión había sido palpable. Cada interacción había estado cargada de cosas no dichas. Cada mirada había durado un segundo demasiado largo. Cada roce accidental durante procedimientos médicos había enviado ondas eléctricas a través de ambos cuerpos. Y ahora, esta noche de octubre, Alejandro estaba solo con Sofía en una guardia nocturna que se extendería hasta las 8 de la mañana. Eran las 11 de la noche y habían admitido ya 4 casos, 2 infartos menores que habían sido estabilizados exitosamente, una arritmia que había requerido cardioversión eléctrica y un caso de angina inestable que habían decidido mantener en observación durante la noche.
El hospital estaba en su periodo más tranquilo de las 24 horas. La mayoría del personal del día se había ido a casa. Los pasillos estaban iluminados solo por luces de emergencia, y había esa quietud particular que caracteriza a los hospitales durante las horas profundas de la madrugada. Alejandro estaba en su oficina actualizando expedientes de pacientes cuando había escuchado un golpe suave en su puerta. Adelante, había dicho, asumiendo que sería una de las enfermeras nocturnas con una pregunta sobre medicación. Pero era Sofía quien había entrado, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Llevaba scrubs azul marino que realzaban el color de sus ojos, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo alta que dejaba algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Había algo diferente en su expresión esta noche, una determinación que Alejandro no había visto desde la madrugada de 2 semanas atrás. ¿Necesitas algo?, había preguntado manteniendo su tono profesional pero sintiendo inmediatamente la familiar tensión eléctrica llenando el espacio entre ellos. Necesito hablar contigo, había dicho Sofía acercándose a su escritorio. Y esta vez no vas a huir cuando las cosas se pongan incómodas. Alejandro había cerrado el expediente que había estado revisando y había levantado la mirada para encontrarla con sus ojos verdes. Había algo en su postura, una confianza combinada con vulnerabilidad, que lo había hecho completamente consciente de que estaban cruzando hacia territorio peligroso. Sofía, había comenzado, pero ella había levantado una mano para silenciarlo. No, había dicho firmemente. Esta vez me vas a escuchar completamente antes de que empieces con tus excusas sobre profesionalismo y políticas del hospital. Se había acercado más al escritorio, apoyando las palmas de las manos sobre la superficie de madera e inclinándose hacia él. La posición había hecho que su escote se definiera ligeramente bajo los scrubs, algo que Alejandro había notado inmediatamente y que había tratado de ignorar. Hace 2 semanas me besaste en esa sala de descanso, había continuado, su voz baja pero intensa. Fue el mejor beso de mi vida. Fue 3 años de tensión sexual y conexión emocional finalmente expresándose de manera honesta. Y luego, al día siguiente, me cancelas nuestra cena con un mensaje de texto como si fuera una cita médica. Alejandro había abierto la boca para responder, pero Sofía había continuado sin darle oportunidad. Sé que alguien te dijo algo. Sé que el doctor Herrera te llamó a su oficina. Carmen me contó que habían circulado algunos rumores sobre nosotros entre el personal. La había mirado con sorpresa. No había esperado que ella estuviera tan bien informada sobre los aspectos políticos de la situación. Pero aquí está lo que no entiendes, Alejandro, había continuado, usando su nombre de pila con una intimidad deliberada. No me importan los rumores, no me importan las políticas del hospital, y no me importa lo que piense el doctor Herrera o cualquier otra persona. Se había enderezado entonces, cruzando los brazos sobre su pecho, una posición que había acentuado sus curvas de manera que había hecho que Alejandro perdiera momentáneamente la concentración. Lo que me importa es que estoy enamorada de ti, había dicho simplemente, y sé que tú sientes lo mismo por mí. Las palabras habían caído en el silencio de la oficina como una bomba emocional. Alejandro había sentido como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Sofía, no puedes simplemente... había comenzado. ¿No puedo qué?, había interrumpido. ¿No puedo ser honesta sobre mis sentimientos? ¿No puedo admitir que he estado enamorada de ti desde que era estudiante? ¿No puedo reconocer que la razón por la que rechacé ofertas en Barcelona y Sevilla fue porque no podía soportar la idea de estar lejos de ti? Se había acercado al costado del escritorio entonces, eliminando la barrera física entre ellos. Alejandro había podido oler su perfume otra vez. Había podido ver las motas doradas en sus ojos. Había podido sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Mírame, había dicho suavemente, y dime que no sientes nada por mí. Dime que cuando trabajamos juntos en cirugías no sientes esa conexión eléctrica que nos hace funcionar como si fuéramos una sola persona. Dime que cuando me ves interactuar con pacientes no sientes orgullo y admiración y algo más profundo que respeto profesional. Alejandro había tratado de mantener su expresión neutra, pero había sabido que estaba fallando. Todo lo que Sofía estaba diciendo era verdad, y ella podía leerlo en su rostro. Dime que cuando me besaste hace 2 semanas no sentiste como si finalmente algo que había estado roto dentro de ti se hubiera reparado. Había continuado, acercándose aún más. Dime que cuando te apartaste no fue porque alguien te había asustado con consecuencias profesionales, sino porque genuinamente no quieres estar conmigo. Había extendido una mano entonces, tocando suavemente la mejilla de Alejandro. El contacto había enviado una descarga eléctrica a través de todo su sistema nervioso. No puedo, había susurrado él, cerrando los ojos involuntariamente ante su toque. No puedo decirte ninguna de esas cosas porque sería mentira. Entonces deja de huir, había susurrado Sofía, acercando su rostro al de él. Deja de usar el profesionalismo como excusa para evitar algo real. Podemos manejar las complicaciones, podemos encontrar soluciones, pero no podemos fingir que esto no existe.
Alejandro había abierto los ojos y se había encontrado perdido en la intensidad de su mirada. Había algo en la expresión de Sofía que había ido más allá del deseo o la atracción. Había una certeza allí, una convicción absoluta sobre lo que sentía y lo que quería. ¿Qué propones exactamente?, había preguntado, su voz ronca de emoción contenida. Sofía había sonreído entonces, una sonrisa pequeña pero triunfante que había sugerido que sabía que había ganado esta batalla particular. Propongo que seamos honestos, había dicho. Propongo que exploremos esto apropiadamente, sin escondernos, pero también sin ser imprudentes. Podemos hablar con el doctor Herrera juntos, explicarle la situación, ver qué opciones tenemos. Se había acercado más aún, hasta que sus labios habían estado a centímetros de los de él. Y propongo que dejemos de pretender que podemos trabajar juntos todas las noches sin que eventualmente pase algo más. Alejandro había sabido que estaba en el punto de no retorno. Podía rechazar a Sofía otra vez, insistir en mantener límites profesionales y probablemente preservar su posición en el hospital. Pero también sabía que hacerlo significaría vivir el resto de su carrera preguntándose qué habría pasado si, o podía admitir finalmente que lo que sentía por Sofía trascendía cualquier consideración profesional, que había estado enamorado de ella durante 3 años y que estaba dispuesto a arriesgar su carrera por la posibilidad de explorar algo real con ella. Sofía, había susurrado, sus manos encontrando su cintura casi involuntariamente. Si hacemos esto no hay vuelta atrás. Cambiará todo. Quiero que cambie todo, había respondido ella, presionando su cuerpo contra el de él. Estoy cansada de pretender. Estoy cansada de esta tensión que nos está volviendo locos a ambos. Quiero ver qué somos cuando no estamos luchando contra nosotros mismos. Y entonces, por segunda vez en 2 semanas, se habían besado. Pero este beso había sido diferente. El primero había sido experimental, casi tímido. Este había sido una declaración. Alejandro había sentido 3 años de deseo reprimido liberándose de una vez. Había sentido como todas sus defensas, cuidadosamente construidas, se desmoronaban bajo el peso de lo que sentía por esta mujer extraordinaria. Las manos de Sofía habían encontrado su cabello, atrayéndolo más cerca, y él había podido saborear la mezcla de café y menta en su boca. Sus cuerpos se habían presionado juntos con una urgencia que había hablado de años de negación y represión finalmente llegando a su fin. Cuando finalmente se habían separado, ambos habían estado sin aliento y visiblemente afectados. «Dios mío», había susurrado Alejandro, apoyando su frente contra la de ella. «¿Qué nos está pasando?» «Lo que debería haber pasado hace 3 años», había respondido Sofía, sus dedos trazando suavemente la línea de su mandíbula. «Lo que habría pasado si hubiéramos sido lo suficientemente valientes para admitir lo que sentíamos». Alejandro había sabido en ese momento que había tomado una decisión irrevocable. Ya no podía fingir que Sofía era solo una colega, solo una residente bajo su supervisión. Era la mujer de la que estaba enamorado, y ya no podía negarlo ni a él mismo ni a ella. «¿Qué hacemos ahora?», había preguntado. Sofía había sonreído, una sonrisa llena de posibilidades y promesas. «Ahora», había dicho, «terminamos esta guardia como profesionales, y mañana por la mañana hablamos con el doctor Herrera y encontramos una manera de hacer que esto funcione». Había dado un paso atrás entonces, alisándose los scrubs y arreglándose el cabello. La transformación de mujer apasionada a profesional médica había sido casi instantánea, pero Alejandro había podido ver en sus ojos que nada había realmente cambiado. La conexión entre ellos seguía ahí, más fuerte que nunca. Pero por esta noche, había añadido con una sonrisa traviesa, «vamos a ser muy profesionales, porque cuando finalmente hagamos esto apropiadamente, quiero que sea perfecto». Había salido de la oficina entonces, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos tumultuosos y la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía ni empezar a predecir. Las siguientes 6 horas de la guardia habían pasado en una especie de tensión erótica sostenida. Cada interacción profesional entre Alejandro y Sofía había estado cargada de nuevas implicaciones. Cuando trabajaban lado a lado estabilizando a un paciente con arritmia, él había sido hiperconsciente de cada roce accidental. Cuando ella le pasaba instrumental durante un procedimiento menor, sus dedos se habían tocado durante unos segundos más de lo necesario. Cuando revisaban expedientes juntos, él había podido sentir el calor de su cuerpo cuando se inclinaba sobre su hombro para leer. Pero habían mantenido un profesionalismo impecable en frente del resto del personal nocturno. Nadie habría podido detectar que algo había cambiado entre ellos, excepto tal vez por una cierta electricidad en el aire cuando estaban en la misma habitación. A las 5 de la madrugada habían recibido su último caso de la noche. Una mujer de 58 años con dolor de pecho que había resultado ser un episodio de angina menor. La habían estabilizado rápidamente y la habían mantenido en observación. A las 6:30, cuando ya era obvio que no habría más emergencias antes del final de su guardia, Alejandro y Sofía se habían encontrado otra vez solos en la sala de descanso.
Esta vez la tensión había sido casi insoportable. «Solo 1 hora y media más», había dicho Sofía sirviendo café para ambos. «1 hora y media», había repetido Alejandro, aceptando la taza y permitiendo que sus dedos rozaran los de ella durante el intercambio. Se habían sentado en extremos opuestos del pequeño sofá, manteniendo una distancia física apropiada, pero Alejandro había podido sentir la conexión entre ellos como si fuera un cable eléctrico invisible. «¿Estás nervioso?», había preguntado Sofía después de varios minutos de silencio cargado. «¿Por hablar con Herrera?». «Sí», había admitido. «¿Por lo que esto significa para nuestras carreras?». «Definitivamente». «¿Por explorar esto contigo?». «No, eso es lo único de lo que estoy completamente seguro». Sofía había sonreído entonces, una sonrisa radiante que había iluminado toda su cara. «Yo tampoco tengo miedo de explorar esto», había dicho. «He estado esperando 3 años. He estado preparándome para esto desde que decidí quedarme en Madrid». Se había levantado del sofá entonces, acercándose hasta quedar de pie frente a él. «¿Puedo preguntarte algo?», había dicho. Alejandro había asentido mirándola hacia arriba desde su posición sentada. «Cuando me besaste hace 2 semanas, ¿fue la primera vez que te permitiste pensar en mí de manera no profesional?». La pregunta había sido directa, íntima, y había requerido una honestidad que Alejandro no estaba seguro de estar preparado para ofrecer. «No», había admitido finalmente. «He pensado en ti de manera no profesional desde tu 2ª semana como estudiante. He pasado 3 años tratando de no pensar en ti así». «¿Y cómo pensabas en mí?», había preguntado, su voz apenas por encima de un susurro. Alejandro había sabido que estaban entrando en territorio extremadamente peligroso. Estaban solos en la madrugada, después de una noche de tensión sexual sostenida, y Sofía le estaba pidiendo que compartiera fantasías que había guardado celosamente durante años. «Sofía», había dicho, tratando de mantener algo de sensatez, «no creo que sea apropiado». «Apropiado se terminó cuando me besaste en esta misma sala hace 2 semanas», había interrumpido. «Apropiado se terminó cuando admitimos que estamos enamorados. Ahora quiero honestidad completa». Se había acercado más hasta que sus piernas habían tocado sus rodillas. «¿Cómo pensabas en mí, Alejandro?». Su nombre en sus labios había sido su perdición. Toda la resistencia que había estado tratando de mantener se había desmoronado. «Pensaba en cómo sería besarte apropiadamente», había comenzado, su voz ronca. «No en una sala de descanso del hospital a las 3 de la madrugada, sino en mi apartamento, o en el tuyo, donde tuviéramos toda la noche». Los ojos de Sofía se habían oscurecido mientras hablaba. «Pensaba en cómo sería despertar contigo en las mañanas», había continuado. «Pensaba en llevarte a cenar a lugares reales, no cafeterías del hospital. Pensaba en presentarte a mis amigos como mi novia, no como mi residente». Se había levantado entonces, incapaz de mantener la distancia física mientras compartía estos pensamientos íntimos. «Pensaba en cómo sería hacer el amor contigo», había admitido finalmente, sin tener que preocuparme por políticas del hospital o diferencias de poder o cualquier otra cosa excepto lo que sentimos el uno por el otro. Sofía había dado un paso hacia él, eliminando completamente el espacio entre ellos. «¿Y cómo sería?», se había susurrado. Alejandro había sabido que estaban en el punto de no retorno. Podían seguir hablando, escalando la tensión con palabras, o podían admitir que la atracción física entre ellos había llegado a un punto donde las palabras ya no eran suficientes. «Sería perfecto», había susurrado, sus manos encontrando su rostro, «porque sería con la mujer de la que he estado enamorado durante 3 años». El beso que habían compartido entonces había sido diferente de los 2 anteriores. Había sido más urgente, más desesperado, cargado con años de deseo reprimido y la realización de que finalmente tenían permiso para sentir todo lo que habían estado negando. Las manos de Sofía habían encontrado la parte trasera de su cuello, atrayéndolo más cerca, y Alejandro había podido sentir la curva de su cuerpo presionándose contra el suyo. Había sido intoxicante y aterrador al mismo tiempo. Cuando se habían separado, ambos habían estado temblando ligeramente. «Sofía», había susurrado Alejandro, «si no paramos ahora». «¿Qué?», había preguntado ella, sus labios a centímetros de los suyos. «¿Qué va a pasar si no paramos?». «Va a pasar algo que no debería pasar en el hospital», había admitido. Sofía había sonreído entonces, una sonrisa que había sido parte inocencia y parte promesa. «¿Y si quiero que pase?». Alejandro había sentido como si estuviera parado en el borde de un precipicio. Podía dar un paso atrás, mantener los últimos vestigios de profesionalismo que les quedaban y esperar hasta que hubieran resuelto oficialmente su situación. O podía admitir que 3 años de deseo reprimido habían llegado a un punto donde no podía controlarlo más. «¿Estás segura?», había preguntado. «He estado segura desde hace 3 años», había respondido. Y entonces algo en Alejandro se había liberado completamente. Había atraído a Sofía hacia sí, sus labios encontrando los de ella en un beso que había sido pura pasión liberada. Sus manos habían explorado la curva de su espalda bajo los scrubs, había sentido el calor de su piel.
Había escuchado el pequeño gemido que había escapado de su garganta. Sofía había respondido con igual intensidad, sus dedos trabajando en los botones de su camisa médica, sus labios moviéndose desde su boca hasta su cuello, dejando un rastro de fuego donde quiera que tocara. «Dios, Sofía», había susurrado él, perdiendo completamente el control que había mantenido tan cuidadosamente durante años. «Te he deseado tanto». «Yo también», había murmurado ella contra su cuello. «No tienes idea cuánto». Se habían movido hacia el sofá entonces, sus cuerpos enredándose. Años de tensión sexual finalmente encontrando liberación. Todo el profesionalismo, todas las reglas, todas las consideraciones sobre carreras y políticas hospitalarias habían desaparecido, reemplazadas por la urgencia primitiva de dos personas que se habían deseado durante demasiado tiempo. Pero en el momento más intenso de su pasión, cuando Alejandro había estado seguro de que habían cruzado definitivamente la línea de no retorno, algo extraordinario había pasado. El beeper de emergencia había sonado. Ambos se habían congelado, la realidad del hospital inundando nuevamente su conciencia. «Mierda», había susurrado Sofía, apartándose y tratando de arreglar rápidamente su ropa y cabello. Alejandro había revisado su beeper. Emergencia cardíaca en el 4º piso, requería atención inmediata. «Tenemos que ir», había dicho, su voz todavía ronca de deseo pero regresando rápidamente al modo profesional. «Lo sé», había respondido Sofía, alisándose los scrubs. «¿Estoy presentable?» Alejandro la había mirado. Cabello ligeramente despeinado, labios hinchados de besos, una luz en sus ojos que no había estado ahí una hora antes. «Estás hermosa», había dicho honestamente. «Pero sí, presentable». Habían salido de la sala de descanso juntos, transformándose instantáneamente de amantes a profesionales médicos, corriendo hacia la emergencia que los esperaba. La emergencia había resultado ser un infarto masivo en un hombre de 45 años. Habían trabajado durante 1 hora y media para estabilizarlo, realizando una angioplastia de emergencia que había salvado su vida. Durante todo el procedimiento, Alejandro y Sofía habían funcionado como un equipo perfectamente sincronizado. Ella había anticipado cada uno de sus movimientos. Él había confiado completamente en su competencia. Habían comunicado con miradas y gestos sutiles que habían hablado de una conexión que iba mucho más allá del profesionalismo. Cuando finalmente habían estabilizado al paciente y lo habían transferido a la UCI, ya eran las 8:30 de la mañana. Su guardia había terminado oficialmente 30 minutos atrás. Alejandro y Sofía se habían encontrado otra vez en la sala de descanso, esta vez para recoger sus pertenencias y prepararse para ir a casa. La tensión entre ellos había sido diferente ahora. Seguía ahí, pero había sido templada por la experiencia compartida de salvar una vida, por el recordatorio de por qué ambos habían elegido la medicina como vocación. «Esa fue una cirugía hermosa», había dicho Sofía, guardando sus cosas en su bolsa. «Lo fue», había estado de acuerdo Alejandro. «Trabajamos bien juntos». «Sí, lo hacemos», había respondido, y había algo en su tono que había sugerido que no estaba hablando solo de medicina. Se habían quedado en silencio por un momento, ambos procesando todo lo que había pasado durante las últimas 8 horas. Entonces había dicho finalmente Sofía: «¿Qué pasa ahora?». Alejandro había sabido que esta era la pregunta crucial. Lo que había pasado entre ellos esa noche había cambiado todo. No podían fingir que había sido solo el resultado del cansancio o el estrés. Habían cruzado líneas que no podían descruzar. Habían admitido sentimientos que no podían negar. Ahora, había dicho, vamos a casa, dormimos algunas horas y esta tarde hablamos con el doctor Herrera. ¿Juntos? Juntos, había confirmado. Es hora de ser honestos sobre lo que está pasando entre nosotros. Sofía había sonreído entonces, una sonrisa que había sido parte alivio y parte anticipación. ¿Y después de eso? Alejandro habíase acercado a ella una vez más, tomando sus manos en las suyas. Después de eso, había dicho, vamos a descubrir qué somos cuando no tenemos que escondernos más. Habían salido del hospital juntos esa mañana, caminando lado a lado hacia el parking donde sus coches estaban estacionados. No se habían tocado, no habían hecho nada que pudiera parecer inapropiado a cualquier observador casual. Pero había habido algo en la forma en que habían caminado juntos, una sincronización en sus pasos, una conciencia mutua de la presencia del otro, que había sugerido que algo fundamental había cambiado entre ellos. En el parking, junto al coche de Sofía, se habían despedido. Nos vemos esta tarde, había dicho Alejandro. Nos vemos esta tarde, había repetido Sofía. Se habían mirado a los ojos por un momento largo, comunicando todo lo que no podían decir en un lugar tan público. Y entonces Sofía había entrado en su coche y se había alejado, dejando a Alejandro solo con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que apenas estaba empezando a comprender. Pero lo que ninguno de ellos había sabido esa mañana era que su conversación con el doctor Herrera revelaría algo que cambiaría no solo su relación,
sino su comprensión completa de lo que había estado pasando entre ellos durante los últimos 3 años, porque el doctor Ricardo Herrera tenía información sobre el pasado de Sofía que ninguno de los dos había esperado. Información que explicaría la intensidad inusual de su conexión, que pondría en contexto todo lo que habían experimentado y que los forzaría a reconsiderar no solo su relación profesional y personal, sino la naturaleza misma del amor y el destino. ¿Qué piensas de esta historia extraordinaria? ¿Crees que Alejandro y Sofía hicieron lo correcto al admitir finalmente sus sentimientos? ¿Te parece que la pasión puede superar las consideraciones profesionales? ¿O siempre hay límites que no se deben cruzar? Déjanos tus comentarios abajo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que exploran las complejidades del amor, el deseo y las decisiones difíciles que tomamos cuando el corazón y la mente entran en conflicto. Recuerda, las mejores conexiones humanas a menudo requieren valentía para admitir lo que realmente sentimos, incluso cuando las circunstancias hacen que sea complicado o arriesgado. A veces, luchar por el amor verdadero vale cualquier sacrificio profesional.